Hola a todos, bienvenidos a Fin Fan Fun Decks y hoy os traigo el deck de zombies de Aether Drift. ¡Vamos allá! Empezamos con los comandantes. Tenemos a Tenmet, que es un zombie hechicero con vigilancia con amenazas siempre que ataquemos con cualquier criatura. Robamos cartas, descartamos cartas y siempre que robemos una carta, nuestros zombies van a tener +1/+1 hasta el final del turno. Si robamos 2 o 3 cartas durante el turno, vamos a chetarlos hasta un +2/+2 o +3/+3 a todo lo que serían nuestros zombies. No solo nos sirve como motor de robo y descarte, sino también nos sirve como un lord de zombies. Y el otro comandante es Hashaton, que es otro zombie hechicero. Esta vez lo casteamos por 2 en vez de por 5. Siempre que descartemos una criatura, podemos pagar 3. Creamos un token que es una copia de esa criatura, pero es un zombie 4/4. Nada mal, pero es mucho mejor el Tenmet. Es motor de robo y aparte es un lord. Vamos con las criaturas. En este caso vamos a tener un montón de criaturas que se han sido traídas desde Amonkhet, el Zetakel relacionado con Egipto y demás. Entonces vamos a tener un par de cartas muy interesantes, aparte hay cartas nuevas. Vamos a verlas. Tenemos este Wayward Servant, que es un zombie que cuando otro zombie entra al campo de batalla bajo nuestro control, cada oponente pierde una vida y nosotros ganamos una vida. Este es muy bueno. El Lacetop Chancellor, siempre que descartemos una carta podemos pagar 1 y si lo hacemos amasamos 2. En este deck una de las posibles mejoras es orientarlo también a tema de amasar un ejército de zombies en una sola ficha, el cual podríamos tener ahí un super tochazo de zombies. Pero ya eso para el vídeo de las mejoras. El Gleaming Overseer, cuando entra al campo de batalla amasa 1. ¿Qué es lo interesante de esta carta? Que le da a todas nuestras fichas de zombie, le da Hexproof y amenaza. Es decir, antimaleficio y amenaza. El augur, siempre que el augur u otro zombie que nosotros controlemos muera, robamos una carta y perdemos una vida. Regeneramos el twiste de la abominación twistica esta. ¿Qué es lo que pasa? Esta la vamos a utilizar para hacer el ciclo de pantano, buscarnos un pantano y hacer un poquito de busca tierra. Tenemos un lord que le da +1/+1 a otro zombie y aparte de eso podemos pagar 2, girarlo y que todos nuestros zombies ganen amenaza. Por lo tanto, pegar un golpe bien tochito ahí al enemigo. Este zombie es súper interesante porque tiene un ciclo de 2 pantanos y cuando usamos la habilidad de ciclo, el jugador objetivo pierde una vida por cada zombie que nosotros tengamos en juego. Esta es, nosotros tenemos nuestro campo lleno de zombies ahí súper tochos, súper felices y demás, y nos tiran un barremesas en plan destruye todas las criaturas y nosotros pues ciclo y te comes un fleje de daño a tu cabeza por Totolava. El Fleshmap Marauder, cuando entra cada jugador sacrifica una criatura. El Skylord está súper interesante porque cuando entra también amasa 2, pero le da a nuestros tokens zombies, le da a volar. Eso es súper interesante. Se utiliza bastante para otros decks más orientados a sacar muchas fichas. La momia esta, que cuando entra bajo nuestro control otro zombie, podemos tapear una criatura o un artefacto. Esto es para controlar un poco al enemigo. Luego tenemos el caballero zombie, que cuando otra criatura entre al campo de batalla bajo nuestro control, cada oponente pierde una vida. Otro augur, que cuando muere robamos X cartas y perdemos X vida. ¿Qué es el X? El número de criaturas en el cementerio de un jugador. Así que podemos elegir a los demás o podemos elegirnos a nosotros mismos dependiendo de cómo nos convenga. Porque también, recordad, nos hace perder vida, pero nos hace robar bastante. El dios escarabajo, al comienzo de nuestro mantenimiento, cada oponente pierde X vidas y nosotros hacemos adivinar de X. ¿Qué es el X? El número de zombies que nosotros controlamos. ¿Qué tiene esta también? Pagamos 4, exiliamos una criatura de un cementerio, que puede ser también del rival, y creamos una copia que es un 4/4. Cuando el escarabajo muere, al final del turno nos lo regresamos a mano. Así que esta carta es muy útil. El Rothull es un zombie con amenaza. Cuando entra, nos regresamos X zombies de nuestro cementerio al campo de batalla. ¿Y qué es el X? El número de oponentes que nosotros tenemos.
Nos podemos llegar a regresar hasta 3 zombies así de free al campo de batalla, no a la mano, ¿eh? La plaga tiene amenaza, cuando entra le ponemos 2 contadores -1/-1 a una criatura que nosotros controlamos, y siempre que otro zombie que nosotros controlamos muera, cada oponente pierde una vida. Así que se lo podemos poner alguna fichita a los contadores esos, se muere, pum, hacemos daño cuando entra y demás. Por 3 manás este bicho es muy bueno. El Cemetery Reaper, +1/+1 a los otros zombies, pagamos 3. Exiliamos una carta de criatura de un cementerio, que puede ser del rival también. Creamos un zombie 2/2. Esta es muy buena. El Archifiend de Ifnir, esto es un demonio. Pero, ¿qué es lo que tiene este demonio? Que cada vez que usamos el ciclo o descartamos otra carta, ya recordemos que con nuestro comandante vamos a estar descartando cartas, vamos a poner un contador +1, -1/-1 en cada criatura de nuestros oponentes. Por lo tanto, tener esto en mesa puede ser muy decisivo, ya que podemos barrer la mesa o debilitar la mesa de nuestros oponentes simplemente usando la habilidad de nuestro comandante de robar y descartar. El Viciar de las muchas caras entra como copia de cualquier otra criatura en el campo. Tiene embalsamar. Si lo casteamos por embalsamar, entra el token, pero es un zombie en adición de sus otros no sé qué, y es de estos colores, no tiene coste, etc. Cosas. Entra como una copia de una criatura, lo podemos volver a castear desde el cementerio y entrará como copia de otra criatura. Punto. Está muy bien. La creación olvidada tiene Skull, es decir, que no puede ser bloqueada por fuerzas con un poder mayor que el de esta. Y al comienzo de nuestro mantenimiento, pues podemos descartar todas las cartas de nuestra mano y robar ese número de cartas. Así que si lo combinamos con este, por ejemplo, pues podemos hacer limpiamos la mesa de nuestros enemigos, nos reciclamos la mano y hacemos ¡pam! Y le terminamos de tupir la vida. El campeón que es una naga, no es zombie, cuando entra al campo de batalla podemos robar cartas igual a el poder de la naga. Y si lo hacemos, descartamos 2 cartas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a robar 2 cartas, vamos a descartar 2. Tiene el Eternalize que lo podemos castear desde el cementerio como un 4/4, etc. Entonces robaríamos 4 y descartaríamos 2. Esta carta aquí ya bastante motor de robo tiene nuestro comandante como para meter esta carta. Esta es de las que yo quitaría, por ejemplo. El dragón vamos a utilizar la habilidad de ciclo para traernos una llanura, y después encima lo podemos castear desde el cementerio con el Eternalize. Tenemos otro dios, que es un zombie dios, con dañar 2 veces siempre que casteemos un hechizo de criatura, metemos un zombie 4/4 con vigilancia. Así que ni tan mal, esta carta es de las mejores que tiene el deck. Además, cuando muere lo ponemos en el tercer puesto de nuestra biblioteca. El ángel de las sanciones, tampoco es zombie, pero cuando entra exiliamos un permanente que no sea tierra de un oponente. Estamos diciendo permanente, no criatura. Y aparte tiene embalsamar, que lo podemos hacer 2 veces. ¿Cuándo regresa ese permanente? Pues cuando esta criatura salga del campo. En este deck no la veo tanto, pero es verdad que hay muy pocos zombies que vuelen. El Zombie Master, una de las mejores cartas de este deck, le da a todos nuestros zombies camina pantano, cruza pantanos, que no me salía la palabra. Y aparte les da pagar 1 y regenerar ese permanente, así que ni tan mal. El Murderous Rider, lo podemos lanzar como un instantáneo, destruimos una criatura. Y luego lo podemos lanzar como criatura desde el exilio con vínculo vital. Y cuando muere, se pone en el fondo de nuestra biblioteca. Así que ni tan mal en ese sentido. El Midnight Reaper, siempre que una criatura que no sea token muera, esta criatura me hace un daño a mí y roba una carta. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a estar mandando a criaturas nuestras, vamos a robar, nos vamos a hacer un daño y demás. Como estáis viendo, este deck tiene mucho motor de robo en sus criaturas. El Acechatumba es una de las cartas buenísimas para decks de zombies. Está muy bien que la hayan incluido en este deck. Básicamente lo podemos castear desde el cementerio si controlamos un zombie. El Titán de la Tumba para regresarnos, para crear más
tokens de zombies. Para regresarnos está el titán solar, que no está aquí en este deck, pero se podría incluir, en verdad, en una de las posibles mejoras, y así nos reanimamos y aparte con este pues creamos zombies. Además tiene toque mortal. El Crypt Breaker, que pagando 2 y girándolo descartamos una carta, ponemos un zombie 2-2 en el campo, y si giramos 3 zombies que controlamos podemos robar una carta y perder una vida. Esta está muy bien, es un turno 1, así que ni tan mal. El Monarca Perdido, esta es súper buena, esta es de las mejores cartas también que tiene el deck. Tiene aflicción 3, es decir, que cuando nosotros pegamos con él, podemos hacer 3 de daño al jugador defensor si nos han bloqueado a esta criatura. Así que vamos a hacer daño sí o sí. Pero es que también le da a todos nuestros zombies, les da afligir 3. Entonces, ese afligir 3, imaginaos un campo lleno de fichas 2-2 o lo que sea, que vamos pegando con todas esas fichas que nos bloquean para matar a las fichas, pero vamos a hacer 3 daños a la cabeza igualmente. Así que ni tan mal. Y encima tiene otra segunda habilidad, que es que al comienzo de nuestra segunda fase principal, si un jugador fue dañado por un zombie en este turno, nosotros mileamos 3 cartas y nos regresamos una criatura que esté en nuestro cementerio a nuestra mano. No de las 3 que mileamos, sino una cualquiera del cementerio nos la regresamos a mano. Así que este zombie no está nada mal. El Profeta, cuando entra vamos a robar cartas igual al número de zombies que nosotros controlemos o el número de zombies que tenemos en el cementerio. Va a ser, indiferentemente se va a robar el número de cartas del lugar donde haya más zombies. Aparte tiene vigilancia y sobre todo no tiene penalización a la hora de robar. Muy bueno este. Y luego tenemos el mentor este raro, que cuando un oponente activa una habilidad de un permanente que no sea una habilidad de maná, vamos a crear nosotros un zombie 1-1. Se triggerea una vez por turno esta habilidad. El zombie pájaro clérigo con volar 3-3 y que al comienzo de nuestra fase final vamos a poner X más contadores +1/+1 en cada criatura que nosotros controlemos. ¿Qué es el X? El número de criaturas que han muerto este turno. Vamos a seguir chetando a base de la muerte de nuestros zombies, vamos a seguir chetando a todo nuestro ejército. Y con esto ya tenemos todas las criaturas. Vamos a seguir. Conjuros hay poquitos, pero los conjuros que hay son súper útiles, como este, que por 3 maná vamos a destruir una criatura o un Planeswalker, y aparte de eso lo podemos jugar después desde el cementerio, exiliando una carta de un cementerio y creando un zombie 2-2. El Dread Summons, cada jugador va a milear X cartas. Por cada carta de criatura puesta en el cementerio, nosotros vamos a crear un zombie 2-2, que no está nada mal. Y el X es lo que nosotros paguemos. Si nosotros pagamos 10 de X, se van a milear 40 cartas, o sea, porque nosotros también, y vamos a crear un super ejército de zombies. El Dam, esta carta es muy buena. Por 2 maná, destruimos una criatura objetivo. Si una criatura fuese a ser destruida de esta manera, no se puede regenerar. Y aparte tiene Overlord. Lo podemos castear por su coste de Overlord. Y podemos cambiar la palabra objetivo por cada. Entonces podemos hacer un super barremesas por 4. Nos da esas dos opciones. Luego tenemos el Dash, que destruimos todas las criaturas con fuerza de 3 o más. Recordad que vamos a poder tener muchas fichitas zombies 2-2, así que ni tan mal. Y luego tiene el Aftermath, que también desde el cementerio lo podemos castear y regresamos todas nuestras criaturas con poder de 2 o menos de nuestro cementerio a nuestra mano, cosa que es bastante útil. Y hasta aquí los Sorcery. Vamos con los instantáneos. Estos también son poquitos, pero también siguen siendo muy útiles. Por ejemplo, vamos a exiliar un permanente, que no es criatura, sino un permanente cualquiera con maná de 4 o más. El Sword of Pleasure, exiliamos una criatura, el otro oponente gana vidas igual a su poder. El Pull from Tomorrow, vamos a robar X cartas y vamos a descartar una carta, o sea, podemos llegar a robar un montón con esta. El Endgame no puede ser contrarrestado, vamos a robar 2 cartas, vamos a amasar X y el X es el número de cartas que nosotros tenemos en la mano. Así que ni tan mal en ese sentido. Y hasta aquí lo que serían los instantáneos, así que vamos a continuar ahora con los encantamientos y a ver qué nos depara este deck.
De estos también trae 4 encantamientos nada más. En este caso tenemos el Cast Out, que tiene destello. Cuando entra exiliamos un permanente que no sea tierra que un oponente controla hasta que esto salga del campo. Y aparte tiene ciclo. El Dreadhorde de Invasion, al comienzo de nuestro mantenimiento vamos a perder una vida y vamos a amasar un zombie. Esta carta es muy buena. Y aparte, siempre que un zombie que nosotros controlemos, que sea token, con fuerza de 6 o más ataque, vamos a ganar vida. Bueno, vamos a ganar vida sí, pero porque le vamos a dar vínculo vital a ese zombie. Así que ni tan mal. Renewed Solidarity. Cuando entra, elegimos un tipo de criatura. Lógicamente vamos a elegir zombie. Las criaturas de ese tipo tienen +1/+0. Y al comienzo de nuestro paso final, por cada token que nosotros controlemos de ese tipo de criatura, vamos a crear un token que es una copia de él. Imaginad ahora nuestro token de amasijo de este, super token de amasijo. Ah, no, el super token de amasijo no vale. Nos sirve para los zombies 1-1 o los 2-2. Pero para el ejército, para el army, no nos vale. Porque el token que se va a crear es de fuerza 0, no va a tener contadores +1/+1 sobre él. Así que, está bien, pero no tan bien en ese sentido. Es interesante. Las alas estas de oro, las criaturas que nosotros controlemos, que son zombies y que son tokens, ganan +1/+1 y volar. Y aparte, siempre que una o más cartas salgan de nuestro cementerio, vamos a crear un zombie 1-1. Esta es de las mejores cartas que tiene este deck. Y con esto terminamos los encantamientos. Vamos con los artefactos. Aquí ya hay unos cuantos más, pero la mayoría son piedras de maná, como esta. La puerta hacia la otra vida. Siempre que una criatura que no sea token muera, vamos a ganar una vida. Luego podemos robar una carta y descartar una carta. Pagando 2 y girándolo, sacrificamos la puerta y nos buscamos en nuestro cementerio, mano o biblioteca una carta que se llama el regalo del dios faraón. La ponemos en el campo de batalla y si buscamos de esta manera, sufleamos la biblioteca y esta habilidad solo se puede activar si tenemos 6 o más criaturas en nuestro cementerio. Esta carta es un poco meh, así que se podría llegar a quitar. Está bien por el tema de ganar vida, pero no vamos a estar. La idea es tener nuestro ejército de zombies, no matar a nuestro ejército de zombies. Así que, en ese sentido, esta carta es un poquito F. Otra piedra de maná. Las criaturas negras nos cuestan 1 menos de castear. Y siempre que casteamos un hechizo de criatura, cada oponente va a perder una vida y nosotros vamos a ganar una vida. Este artefacto es muy bueno, sobre todo en este deck. Más piedra de maná, el típico Solo Ring, el Arca-Insigne, el Maxbox Nexus. Trae un Maxbox Nexus. Le vamos a dar zombies a todas nuestras criaturas. Y aparte vamos a poder seguir creando más tokens, pagando 3 y girando esto. Está muy bien. Y este es el regalo del dios faraón, la que nos busca la otra. Al comienzo de nuestro combate, en nuestro turno, podemos exiliar una carta de criatura de nuestro cementerio. Si lo hacemos, vamos a crear un token 4-4 que es un zombie y gana prisa hasta el final del turno, etc. Pues lo dicho, la otra carta tampoco es tan así, o sea, no nos interesa exiliarnos nuestras propias criaturas, por lo tanto, porque las vamos a estar reanimando con otras cartas, así que en ese sentido es un poco esas dos cartas. Habría que probarlas, pero en un principio a mí no me convence. Además, cuesta 7. Estamos locos. A ver, vale, la cripta, otra piedra de maná, pero aparte de eso, cuando una criatura nuestra muera, vamos a poner un contador de cadáver en la cripta. Pagando 6, girándola y sacrificamos $, vamos a crear zombies 2-2 con decalle por cada contador de cadáver que nosotros vamos a tener en esta carta. Así que al inicio nos va a dar una piedrita de maná y una aceleración bastante interesante, y más tarde en el late game nos va a crear un ejército de zombies para hacer ¡pam! Y reventarle la cara al otro. Como Planewalker insignia, lógicamente nos iba a traer la Liliana Death Majesty, que por un +1 nos va a crear un zombie 2-2 y vamos a milear 2 cartas. Por un -3 nos vamos a regresar una carta de criatura de nuestro cementerio al campo de batalla, y aparte de eso va a ser un zombie, etc.
¿Qué es lo que pasa? Que por el -7 vamos a destruir todas las criaturas que no sean zombies. Nosotros vamos a tener un ejército de zombies, el resto no, y vamos a salir ganando. Vamos a hacer barremesas en los demás y nosotros vamos a sobrevivir. Una de las mejores Planewalkers que podría incluir este deck, sobre todo porque es un tribal de zombies. Y en cuanto a las tierras, pues el deck nos trae las típicas tierras dobles y demás que suelen traer estos decks, así que solo vamos a destacar dos cartas, las cuales son, mira, esta por ejemplo tiene el ciclo este para buscarnos una tierra básica, así que nos puede venir bien por si necesitamos un color cualquiera. Y esta también es interesante, la Unholy Grotto, que por un maná negro y girándola ponemos un zombie de nuestro cementerio en el tope de nuestra biblioteca, y como vamos a estar robando por nuestro comandante nos va a venir bien. Y luego la otra tierra que había visto que es interesante es la de esta, que por 2 manás giramos y podemos regenerar a uno de nuestros zombies. También nos sirve para otro tipo de criaturas, pero en este caso vamos a usarlo con nuestros zombies. Estas son las 3 tierras que más o menos son útiles de las que trae. El resto son pues las típicas que suelen traer este tipo de decks. Como veis, este deck es bastante agresivo, está muy orientado a que nosotros tengamos un montón de criaturas en el campo, que las vayamos chetando, tiene mucho margen de mejora, hay mucho soporte para lo que son decks tribales de zombies, así que es un mazo que está muy bien para si estás empezando a jugar a Magic. Para que tengas un deck que relativamente puedas hacer algo y mejorarlo muy fácilmente de forma económica, porque en las cartas que podrían mejorarlo en principio no son muy caras. Nos trae 2 dioses que están muy bien, nos trae la Liliana que nos va a ser muy útil en este deck, así que en ese sentido es un deck muy bueno para gente que está empezando. Por otro lado, no va a ser el más competitivo de todos. Yo considero que es mejor deck el otro que habían enseñado ayer o antes de ayer, el de Living Energy. Tenemos el análisis en el canal por si lo queréis ir a ver. Ese mazo yo considero que está un poquito mejor, pero también es un poquito más complejo de utilizar para una persona que está empezando. Y recordemos que los mazos de Commander al principio son como una puerta de entrada para esta gente que quiere entrar en el mundito y a la que vamos a ayudar a que en nuestro pool de gente con la que jugar en nuestras tiendas y demás crezca. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribirse y nos vemos.